Unidos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. Gracias por su preferencia y su compañía. Les saluda a Joely Ramírez. Nuestro lente lo enfocamos en Estados Unidos. Las acciones de la presidencia de Trump revelan el hecho deshonrable de su traición a su juramento a la oficina, traición a la seguridad nacional y a la integridad de nuestra elección. Por lo tanto, hoy estoy anunciando a la Cámara de Representantes avanzar con una investigación oficial de juicio político. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Tras el escándalo de la trama rusa, ahora los demócratas calculan que habrían reunido los elementos necesarios para iniciar una investigación que podría culminar en un proceso de juicio político en contra de Donald Trump. Esto a raíz de la llamada que sostuvo el presidente con su homólogo ucraniano, en la que habría pedido investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, según sus detractores, con el objetivo de perjudicar al también precandidato presidencial, quien se perfila como el abandonado demócrata y quien además lidera las encuestas de cara a las presidenciales del año que viene. La gran pregunta con la que abrimos el debate: ¿Donald Trump debería ser llevado a un juicio político por la trama ucraniana? Vamos a saludar a nuestros invitados y los invito a responder brevemente a esta pregunta de debate. Germán Trejo, analista demócrata; Ray Cruz, analista en MRC, Latino Media Research Center; Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América. A los tres, gracias por estar aquí, bienvenidos. Germán, comienzo contigo. Muchas gracias, Joely. Yo creo que este es el tema más importante y más crítico, pero sobre todo el tema que realmente pone a Donald Trump, y creo que sí debe ser llevado a juicio político, porque esto es muy serio, es un abuso de autoridad, pero también cae en varios delitos. Ray. Bueno, primero me gustó el término que utilizaste de trama ucraniana, porque sí es un concepto que lo vamos a estar escuchando en las próximas semanas, es un concepto de película. Pienso que esto pues le da un poco más de respiración a los líderes demócratas, que cada cierto tiempo necesitan a un Kavanaugh, a una trama rusa, a un ucraniano para tratar de convencer a sus propios partidarios. Gonzalo. Creo que lo que estamos viendo es precisamente el dinamismo de la democracia estadounidense. Fíjate, Joely, si bien es cierto, vemos las opiniones encontradas, lo más importante es que hay un mecanismo que va a determinar si efectivamente el presidente violó la Constitución y si efectivamente debe ser destituido de su cargo. Para mí, eso es lo más importante, la dinámica, democracia estadounidense. Ahora, Donald Trump se reunió con el presidente de Ucrania en Nueva York. Los dos mandatarios están en la mira mundial tras divulgarse estas conversaciones entre ambos, donde Trump pidió insistentemente al presidente de Ucrania que investigase a su principal rival político del momento, el demócrata Joe Biden, y al hijo de este, Hunter Biden, por sus negocios en Kiev, en una conversación telefónica mantenida el pasado 25 de julio. En esta cita, ambos mandatarios insistieron en que no hubo presiones. ¿Ha tenido alguna presión del presidente Trump para investigar a Joe Biden o a Hunter Biden? Creo que ustedes han leído todo. Nosotros tuvimos, creo yo, una buena llamada. Fue normal, hablamos sobre muchas cosas. Entonces, creo que ustedes han leído que nadie me presionó. Sí, no hubo presión absoluta. Ustedes saben que no hubo presión. Lo único que tienen que hacer es verlo en la llamada. Pero ustedes lo saben, pero ustedes preguntaron y agradezco la respuesta. Hace unos momentos Ray ponía sobre la mesa un tema importante, que los demócratas ya han recurrido a la trama rusa, a la investigación del juez Kavanaugh y ahora la trama ucraniana. Yo te quiero preguntar, ¿qué buscaba Trump al pedir la investigación del hijo de uno de sus principales contrincantes hasta el momento, del hijo del ex vicepresidente Joe Biden? ¿Era una jugada desesperada por quitarse a un demócrata de encima? Yo creo que este es un patrón de comportamiento que hemos visto con el presidente Donald Trump y es muy desafortunado. La
estatura de un presidente no debe de utilizarse para hacer juegos de campaña y sobre todo para transgredir la ley, que es un tema muy, muy fuerte. Yo creo que aquí los demócratas están actuando con responsabilidad, están identificando este problema, que es un problema muy, muy serio, y están actuando precisamente aglutinando a ese apoyo primero en la Cámara de Representantes que se necesita. Creo que ahorita son 208 congresistas que ya están apoyando el inicio de un juicio político, y esto es importante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, este patrón de comportamiento que vemos de Donald Trump, que es muy desafortunado, pone en riesgo no solamente la relación con Ucrania, pero también trae elementos que no tienen por qué estar ahí. Un presidente no tiene por qué pedirle a otro que le haga el trabajo sucio, que le haga el trabajo de campaña, porque primero, no es lo correcto, segundo, no es lo ético, pero tercero, no es legal. Las campañas políticas no tienen, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, por qué inmiscuirse en temas de gobierno. Creo que lo que hizo Donald Trump es cruzar la línea una vez más. Sin embargo, esta vez la cruzó de una forma tan seria que ahora sí tenemos los elementos necesarios para el juicio político. Ray, incluso Hillary Clinton decía que era un delito impecable. Nancy Pelosi decía, traicionó la seguridad nacional, y con todo y que Nancy había tenido sus reservas, pero ahora dice, voy con todas. Bueno, Hillary Clinton agarró un servidor que tenía con correos electrónicos clasificados y los divulgó desde su correo electrónico personal. Ella no puede hablar de lo que es la seguridad nacional. Pienso que en todo esto, quien más está ganando es Joe Biden, que hace una semana en los debates demócratas se mostraba como una persona obsoleto, una persona muy blando, una persona incluso que llegaron a decir que le estaba teniendo algunos principios de olvidadizo, de Alzheimer, hasta de demencia, y ahora en nada resulta y se levanta nuevamente la imagen de Joe Biden, quien está utilizando esto de una manera política para decir que él es verdaderamente el contrincante de Donald Trump. Lo interesante es ver específicamente cuán lejos van a querer llegar los demócratas, si van a querer llegar solamente a esta llamada o si querrán llegar a lo que ocurrió en marzo del 2016, cuando Biden viajó a Ucrania y luego de eso el gobierno le dio a Ucrania $1.000 millones. Gonzalo, pero ¿hay o no hay delito? Bueno, Joely, ahí es donde precisamente el Congreso tiene que determinar. Y hay algo importante también, y hay que aclarar que el juicio político, el impeachment, es un proceso que va a demorar su tiempo, no es algo que va a llegar muy fácil. Hay que demostrar, por ejemplo, la Constitución es muy vaga en los lineamientos que le da al Congreso. Específicamente, fíjate, lo que se va a demostrar es lo siguiente. Se establece el impeachment, solamente dice la Constitución, en casos de, vamos a ver, traición, soborno u otros delitos y fallas graves. Fíjate lo amplio que es esto. Hay que probar, más allá de toda duda, obviamente, que el presidente sí tuvo la intención de crear un daño, en este caso a su rival político, Joe Biden, que encabeza las encuestas de los demócratas. ¿Hubo delito? No lo hubo. El presidente, bueno, y ya lo vimos, hay que pedir una serie, hay que tener cuidado también, se está hablando de transcripciones. No son transcripciones, es un sumario de la conversación que tuvo el presidente suministrada por la Casa Blanca. Hay que ver exactamente al pie de la letra lo que dijo el presidente. ¿Hubo delito? El presidente lo presionó. Uno de ellos, el presidente Zelensky, lo está negando, lo acabamos de ver, lo acabas de presentar, dijo que no hubo presión. Ante todo esto hay que tener mucho cuidado y por eso el Congreso deberá determinar si efectivamente lo hizo, no lo hizo, pero sobre todo, tal vez la Cámara diga que sí, que hay elementos suficientes, pero luego el Senado es el que decide si se procede con ese juicio o no. Claro, esta es la primera etapa, la apertura de una investigación, pero de hecho la Casa Blanca publicó la conversación telefónica que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Donald Trump denunció que han iniciado, en sus palabras, la mayor cacería de brujas en su contra. Vamos a ver la información y volvemos al debate. Donald Trump con la soga al cuello. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano. Incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano.
El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Y el favor que pidió Trump le sirvió a la mesa a los demócratas para iniciar el camino hacia el impeachment con el que desde hace tanto tiempo habían amenazado. Trump rechazó las acusaciones, las que consideró infundadas. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Los principales líderes del Partido Republicano insistieron en que la movida demócrata es un truco político. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Y aunque la conversación que se registró el pasado 25 de julio no demuestra explícitamente un intercambio de bienes por servicios entre ambos líderes, sí deja en evidencia una petición directa para investigar a un rival político, lo que según los expertos puede ser considerado traición por parte del presidente estadounidense. Germán, Trump intentó cortarle estos recursos a Ucrania para presionar al presidente para hacer esta investigación contra el hijo de Joe Biden. Yo creo que no podemos presumir lo que pudiera haber hecho o no lo hubiera hecho. Lo que son los hechos son 2 cosas muy importantes. Primero, que se menciona en este momento al hijo de un rival político. El ex vicepresidente no ocupa un cargo dentro de ninguna dependencia de la administración ni en ningún tema político, es un ciudadano común y corriente. Segundo, su hijo lo mismo. Y lo importante también aquí es que esa solicitud, que de entrada ya es bastante rara, se presenta en una circunstancia donde sí hay una retención de los fondos que son aprobados por el Congreso, que no son fondos del presidente de los Estados Unidos, son fondos de los ciudadanos que pagamos impuestos en los Estados Unidos. Eso es un tema muy importante. Y segundo, creo que hay también lo que decía Ray, que creo que es totalmente incorrecto, como lo ha sido por mucho tiempo la retórica republicana, es el tema de que esto es una cacería de brujas. No, esto no es una cacería de brujas. La reacción del presidente Trump es una reacción muy clara, es una reacción de miedo que le tiene a la creciente el crecimiento tan grande que ha tenido el presidente Joe Biden. Sabemos que el presidente Joe Biden seguramente va a ser el candidato demócrata y sabemos que es seguramente la persona que le va a ganar a Donald Trump. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene experiencia en el tema internacional, tiene experiencia con los latinos, ha ganado elecciones anteriormente, no solamente como vicepresidente en 2 ocasiones, sino en el Senado, y es una persona que está preparada para conducir este país. La gran diferencia, si lo comparamos con Donald Trump, que es un presidente que ha resultado no solamente una vergüenza a nivel nacional, sino también en el tema internacional ha deteriorado muchos de los puentes que se habían construido, no solamente por el presidente Obama, sino por presidentes de ambas administraciones. Entonces creo que en esta ocasión sí, el presidente Donald Trump se ha equivocado, pero no de una forma común, sino ha cometido el más grave error que ha cometido desde que llegó a esta presidencia, y que los demócratas, obviamente en su responsabilidad, lo van a presentar al pueblo norteamericano, y que será el pueblo norteamericano quien decida si este error
aparte de ser muy grave, es un error que le va a costar electoralmente no solo al presidente, sino también al Congreso en las próximas elecciones. Ray, ¿lo hizo Trump por miedo a Biden, como dice aquí Germán? Mira, yo creo que Germán no está viendo el lado estratégico de Trump. Trump hizo una movida y los demócratas cayeron en su trampa. ¿Por qué cayeron en su trampa? Porque Trump necesita ser atacado por los demócratas para aumentar en su base republicana. Y los demócratas han entrado en la trampa de comenzar nuevamente a perseguir a Trump. Cometer delitos no es una estrategia política. Es una cuestión de seguridad nacional. Lo mismo pasó con los correos electrónicos de Hillary Clinton en aquel momento. Y los de Ivanka Trump también. Al final del día se demostró que ninguno de los dos estaba ahí. Esto no es un tema de campaña, esto es un tema de legalidad. Y ahí es donde los republicanos no han entendido que esto es un tema de legalidad. Mira qué casualidad que en los últimos debates Bernie Sanders sale con mejor posición. También otras candidatas salen como la Kamala Harris con mejor posición, y Biden incluso comenzó a verse como un candidato desgastado, pero ahora el Partido Demócrata está buscando tratar de revivir a Joe Biden poniéndolo como un verdadero contrincante de Donald Trump. Pero lo que están haciendo es cayendo en la trampa de perseguir, y no se dan cuenta que cada vez que han comenzado una investigación, sea la trama rusa, sea la del juez Kavanaugh, sea la de las contribuciones de Trump, sea ahora la trama ucraniana, lo que hacen es que fortalecen la base de Trump. Te lo digo, vas a ver las consecuencias, y más en este año que queda 1 año y 1 mes para que vengan las elecciones. Lo que están haciendo es fortaleciendo la base de Trump. Trump no necesita más votantes. Trump necesita que los que votaron por él vuelvan a votar por él. Y si eso pasa, el Partido Demócrata pierde las elecciones. No, pero esto es un tema muy difícil. Los que votaron por él se han movido, republicanos e independientes. Hablemos de la Florida, hablemos de Ohio, hablemos de los estados battleground, los estados que son claves para elegir al presidente de los Estados Unidos. Se han estado moviendo. ¿Por qué? Porque están rechazando una actitud, un comportamiento de un presidente que es irresponsable, que ha violado cuestiones éticas, y muy seguramente, si este proceso lo demuestra, cuestiones legales que son muy importantes. Ya se puso bueno este debate, pero los tengo que interrumpir. Tenemos que ir a una pausa. Como siempre, invitamos a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla para que respondan a nuestra pregunta. ¿Donald Trump debería ser llevado a un juicio político por la trama ucraniana? Pueden utilizar el hashtag #ZoomTrump. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en el debate en Suma la Noticia. El senador republicano Marco Rubio se pronunció ante la posibilidad de iniciar un juicio político en contra de Donald Trump. La acusación es una medida extraordinaria que se debe emplearse con preocupación y sobre la base de los hechos. Anula una elección y es profundamente divisivo y disruptivo. Y sin embargo, muchos ni siquiera esperaron para leer las transcripciones o la queja antes de decidirse. La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton apoya que investiguen al presidente Donald Trump, pues considera que el mandatario abusó de poder y rompió las leyes. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Seguimos con el debate. Gonzalo, las presiones para investigar al hijo de Joe Biden buscaban dañar la carrera electoral del precandidato demócrata. Bueno, ahí es donde hay que hacer un análisis serio, porque estamos enfocando todo al presidente Donald Trump. Y yo me pregunto, bueno, Hunter Biden, el hijo del presidente, del ex vicepresidente Joe Biden, no ha sido acusado de nada. Sin embargo, ¿qué relación tenía? Era miembro de una junta directiva, pero había algo detrás de eso. La prensa debería hacer una investigación al respecto. ¿Fue todo normal? Siendo el hijo de un ex vicepresidente de Estados Unidos, sabiendo que Ucrania es un país donde la corrupción es rampante, yo me pregunto también, yo que soy periodista, me pregunto también, ¿por qué la prensa no investiga lo que estaba haciendo el señor Hunter Biden? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué solamente debemos mantener las baterías contra Donald Trump?
sabemos que Ucrania, de hecho, el presidente Zelensky fue elegido bajo la bandera de que iba a limpiar la corrupción. Bueno, sí. Ya sabemos cómo ha sido Ucrania, ya sabemos las presiones rusas que ha habido. Mi pregunta es precisamente, y a la prensa, a los propios colegas, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué no se saca a relucir exactamente el punto principal? ¿Hay elementos para que Hunter Biden pueda ser investigado por acciones ilegales? Ese es otro buen punto. Tengo que hacer una pausa a esta hora en el debate porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa en este momento, luego de haber sostenido varios encuentros con líderes mundiales, entre ellos precisamente el presidente de Ucrania. Vamos a escuchar. Y esto va por el techo, va por los cielos. Los precios del petróleo han disminuido después del incidente en Arabia Saudita, así que tenemos suficiente petróleo, pero esos números van a incrementarse. ¿Es eso correcto? Así que gracias, Larry, por tu apoyo. Nosotros creo que vamos a hacer este pequeño anuncio para ustedes porque es importante. El llamado whistleblower, que no tuvo nada de primera clase o de primer grado o de ningún tipo de información, por lo que entiendo, ustedes van a tener que entender eso por ustedes mismos, pero yo he hablado con el líder Kevin McCarthy y los republicanos, muchos de ellos, y nosotros vamos a hacer esto de todas maneras, pero he sido informado de que todos los miembros de la Cámara que apoyan la transparencia en esta información del denunciante, llamada así, pese a que es de segunda mano, que es interesante, por cierto, y otras cosas han salido al respecto de este caso que quizás sean más interesantes, pero insisten en transparencia de Joe Biden y su hijo Hunter, con los millones de dólares que fueron llevados de Ucrania y China, millones y millones de dólares sacados rápidamente mientras él era vicepresidente, y yo creo que debería haber transparencia en esto. Informado al líder sobre eso, y adicionalmente yo exijo transparencia de parte de los demócratas que fueron a Ucrania e intentaron presionar al presidente, que acabo de conocer hace un poco. Muchos de ustedes estaban allí, creo que va a ser maravilloso. Fue elegido y él quiere acabar con la corrupción en Ucrania, y creo que eso es grandioso. Pero ellos fueron allí y querían presionar al nuevo presidente a hacer cosas que ellos querían en la forma de amenaza política. Ellos lo amenazaron que si no hacía cosas. Entonces ahora me están acusando a mí. Yo no acusé a nadie, yo no amenacé a nadie, de hecho. La prensa estaba haciendo preguntas al presidente de Ucrania, y yo dije, no hubo presión. Él creo que usó la palabra empujar, pero creo que se refirió a presión y dijo que no hubo nada de eso. Es una cacería, es un fraude esto. Nosotros trabajamos tan fuertemente con todos esos países, quiero decir, bastante duro. Yo hablo de temprano en la mañana hasta tarde, en la noche, reuniéndome con diferentes países, todo para el bien de nuestro país, y la prensa ni siquiera cubre esto. Es decepcionante que todos estos países que están con nosotros y pasan tanto tiempo con nosotros, es decepcionante para ellos, así que queremos transparencia. Hemos informado a Kevin McCarthy sobre la transparencia y hemos dicho vamos por esto, así que creo que ellos estaban a favor de eso. Y no tuvieron casi atención, pero CNN reportó que los senadores Robert Menéndez, Richard Méndez y Patrick Leahy escribieron una carta al fiscal general de Ucrania expresando preocupación en el cierre de esta investigación extranjera. Dijeron que fueron críticas. En la carta ellos dijeron que hubo se solicitó apoyo de parte de los Estados Unidos, y que yo no hice lo correcto. Pero ellos no hubiesen tenido asistencia si yo no hubiese hecho lo correcto. ¿No les suena esto familiar a ustedes? Y Chris Murphy, con quien he estado lidiando y que es tan grandioso, dice, nosotros queremos trabajar con esto, pero ellos están muy ocupados, perdiendo su tiempo en la cacería de brujas. Así que el senador Chris Murphy literalmente amenazó
al presidente de Ucrania que si no hacían las cosas de la forma correcta, no van a tener el apoyo de los demócratas en el Congreso. Ustedes pueden revisar eso. Una de las cosas que estoy seguro y es que deja cuenta de los elementos que hemos hecho en los últimos 3 días. Eso llegó hace poco a mis manos. Es que es del Amazon Washington Post, que salió con un artículo falso diciendo que Joseph Maguire, que yo conozco y es alguien complicado, yo estaba sorprendido de escuchar esto, que él iba a renunciar, acusando a la Casa Blanca por algo que la Casa Blanca no le dejaría hablar libremente. Y yo estaba sorprendido porque yo conozco a Joe, porque él es alguien duro, y estaba sorprendido de que él iba a renunciar sin hablar conmigo ni hablar con nadie más. Yo no he hablado con Joe todavía, pero dice que he considerado renunciar a mi cargo, y eso está en este periódico y es completamente falso. Yo no he considerado renunciar a mi posición, sino hasta ahora. Nunca he renunciado a nada en mi vida y no voy a comenzar ahora. Estoy comprometido a liderar a la comunidad de inteligencia en las amenazas que enfrenta nuestra nación. Este es del director de inteligencia nacional, un buen hombre, Joseph. Eso fue lo que él realmente escribió. Así que estamos teniendo un periodo de tiempo. Nuestro país es el más fuerte y está en lo mejor económicamente hablando. Los números son maravillosos. Wilber, gracias, Larry, a todo el mundo. Los números son fenomenales. Nuestra economía es la más fuerte del mundo. Somos la economía más grande del mundo. Desde mi punto de vista somos los segundos, porque China está ahí muy rápido, pero si nos dejamos no nos podrían ganar, pero seguimos siendo los primeros, porque nosotros hemos invertido miles de millones de dólares y China, por el contrario, ha perdido miles y millones de dólares y millones de empleos. Y ellos quieren hacer un acuerdo. Este año Estados Unidos llegó a las Naciones Unidas más fuerte de lo que hemos estado antes. Desde mi elección en los Estados Unidos, no solo ha llevado nuestra economía a un nivel que nunca antes hemos visto, la mayor cantidad de empleos que hemos tenido, y yo sé que ustedes me escuchan decir que los afroamericanos, los hispanos, son los mejores empleados en este momento, con los mejores números. Los salarios están aumentando y la inigualdad está bajando. Yo hablo sobre los salarios. 3 years ago than they were making 21 years ago, 22 years ago. And they'd have two jobs and 3 jobs. So when I say 3 years ago, cuando digo 3 I'm años talking atrás, into estoy the area hablando sometime prior to the de election. un tiempo antes de la elección. And they were doing very badly, and now, for the Y first time in many están years, wages hablando are ahora up. And employment de que los salarios están aumentando y que nuestro unemployment is desempleo down. está And disminuyendo. it's a beautiful thing to watch. Y es algo hermoso In a para week ver. of active and ambitious diplomacy here at the United Nations, Y la America diplomacia renewed our aquí friendships. en las Naciones Unidas, nosotros hemos avanzado con nuestros valores y hemos dejado claro a todos que los Estados Unidos siempre va a defender a nuestros ciudadanos para promover la prosperidad. Yo me reuní con el primer ministro Boris Johnson de Reino Unido. Continuamos nuestra discusión sobre acuerdos bilaterales. Así que veremos qué va a pasar con respecto al Brexit, pero estoy seguro que tendremos un buen acuerdo con Reino Unido y será el más grande que hemos tenido en los últimos años. Francamente, va a ser un acuerdo grandioso, va a ser el mejor acuerdo que hemos hecho hasta ahora. Y todos los países ahora quieren hacer negocios con los Estados Unidos, especialmente. Yo hablé con el primer ministro de Japón, un gran amigo mío,
y nosotros firmamos un acuerdo comercial maravilloso que ayuda a nuestros granjeros y tecnológicamente hablando a las compañías de tecnología, va a beneficiarlas enormemente. Nosotros hemos tenido conversaciones muy productivas con líderes de Pakistán, de India y muchas otras naciones. Están recibiendo un acuerdo con respecto a Pakistán y India. Nosotros hablamos de Cachemira. Y cualquier ayuda que yo pueda proporcionar, yo me ofrecí, ya sea de mediación o lo que sea que tiene que ser. Yo haré lo que sea posible, porque ellos están en situaciones muy adversas en este momento y seguramente van a mejorar. Ustedes pueden ver a las dos personas liderando estos países. Son muy buenos amigos míos. Son dos países nucleares, tienen que resolverlo. Esta semana nosotros también logramos buenos acuerdos sobre seguridad nacional. Y crucialmente Polonia ha cedido a poner un porcentaje de su dinero. Creo que ustedes no han escuchado esto antes, pero ellos van a poner 100% del dinero para ayudar al milicia de Estados Unidos. Y nosotros vamos a tener más apoyo. Polonia está construyendo nuevas instalaciones, están gastando todo lo que pueden y van a hacer un buen trabajo. Y nosotros vamos a estar moviendo unos miles de soldados y Polonia va a estar pagando por eso. Yo con Singapur también firmé un acuerdo para extender nuestra cooperación de defensa. Y ayer me reuní con miembros del Medio Oriente, de la Alianza Estratégica, que es un grupo que conozco muy bien, los conozco muy bien. Y a través de este esfuerzo, ellos están tomando más responsabilidad para garantizar la seguridad. Es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ofrece una conferencia de prensa tras su reunión con su homólogo ucraniano. Ha dicho que exige transparencia, en este caso para investigar al hijo del ex vicepresidente Hunter Biden y al propio Joe Biden, porque ha insistido en que hubo una presión al gobierno ucraniano para frenar una investigación contra Hunter Biden hasta lograr la destitución del fiscal, que ese es un hecho ya registrado. Donald Trump trata de cambiar la historia, poner ahora en la palestra a los demócratas, pide la investigación, no solamente no da un paso atrás, sino da un paso adelante. Pide la investigación de Joe Biden y de su hijo Hunter Biden en un tema de corrupción y le pide ahora al Congreso, a todos los miembros de la Cámara, que se otorgue toda esta información del denunciante para que se investigue este caso. El debate lo vamos a tener después de un corte comercial. Se apresuraron los demócratas al pedir esta investigación formal. ¿Logrará Donald Trump cambiar la historia de este proceso en su contra? ¿Quién va a resultar más afectado? ¿Joe Biden o el presidente Donald Trump? Al volver, el debate. Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Lo acaban de escuchar, el presidente Donald Trump ahora pide transparencia y una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden, presuntamente por haber bloqueado una investigación contra el hijo del ex vicepresidente en ese entonces, que culminó en la renuncia, en la destitución del fiscal ucraniano. Yo te quiero preguntar, Germán, ¿ahora les cambió la historia, les cambió la movida? No, yo creo que este es un escenario muy triste y creo que es históricamente triste porque vemos a un presidente que pareciera un convicto sentado en el banquillo de los acusados leyendo un informe preparado seguramente por su abogado Rudy Giuliani y por su equipo de campaña, tratando de hacer un cambio de lo que es muy evidente, que hay una situación en donde en el mejor de los casos se ha abusado en el poder y en el peor de los casos el presidente de los Estados Unidos comete un crimen que podría llevarle a que fuera un juicio político y a la posible destitución si ese juicio político resulta negativo en contra de él. Pero este tipo de situaciones las hemos visto. Este es un presidente que en su momento, cuando era un ciudadano regular, tuvo la osadía
de cuestionar la ciudadanía del propio Barack Obama cuando era senador. Sí. Estamos hablando de que este spinning que está haciendo el presidente Donald Trump no le va a funcionar de la misma forma que no le funcionó en su momento y que de la misma forma le contrarrestó en sus bonos políticos o lo que quiera hacer con esta situación. Ray, vamos contigo. Bueno, se oye bonito lo que él está diciendo, pero vamos a notar la diferencia en los próximos titulares que vamos a ver esta semana. El presidente Donald Trump hizo que los demócratas cayeran en su trampa, me reafirmo, y abrió una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo va a querer saber qué fue lo que ocurrió en ese viaje en marzo del 2016, donde Joe Biden amenazó al presidente de Ucrania y Estados Unidos le retuvo $1.000 millones hasta que ellos no destituyeran al fiscal general que estaba investigando la corporación Burisma, que es la corporación donde Hunter Biden es miembro de la Junta. Todo esto, lo bonito de todo esto es que esto ha abierto una caja de Pandora y que, por supuesto, ahora vamos a querer todos saber por qué el gobierno de Barack Obama retuvo $1.000 millones hasta que el gobierno ucraniano despidiera al que estaba investigando a la empresa que trabajaba el hijo del vicepresidente. Y Gonzalo dijo un punto bien importante, ¿por qué la prensa no investiga a Hunter Biden? Gonzalo, te digo algo, antes de que se ocurra, yo me convertiré en presidente de la República de Puerto Rico. Gonzalo, ¿se apresuraron los demócratas? ¿Cayeron en el juego de Trump? El presidente, fíjate que el presidente, si bien es cierto, es impulsivo, tiene un olfato para asegurarse puntos a su favor. Te digo que me parece que los demócratas efectivamente se apresuraron. En este caso se apresuraron. Ellos tenían también, en nuestros países decimos, un rabo que majarle. En el caso de que Joe Biden, siendo vicepresidente, y él mismo lo asegura y se ha ufanado precisamente de hacer que destituyeran al fiscal general de Ucrania en su momento, verdaderamente también levanta sospechas, porque bueno, el vicepresidente también debió haber pensado en que su hijo pertenecía a una firma en la cual el fiscal general estaba investigando. Fiscal general de Ucrania. Hay que tener mucho cuidado en eso. Reitero, Ucrania es un país en donde la corrupción es rampante. Por consiguiente, yo creo que ahora que el presidente también está anunciando que se investigue, no está descabellada la idea. Yo sé que Germán estará en contra de esto, pero no está descabellada la idea en el sentido de que, bueno, también hay que ver cuáles eran los negocios que existían, porque el vicepresidente en su momento pidió la destitución del fiscal sabiendo que su hijo o la empresa en la que él era directivo estaba siendo investigada. Yo sí quiero pedirle tanto a Gonzalo como a Ray dos cosas. Primero, que nos enfoquemos en los hechos. Podemos hacer muchas hipótesis de lo que el hijo del vicepresidente, de lo que el fiscal, de lo que cualquiera de las personas que pudieran haber estado involucrados en 20,000 situaciones de la administración Obama, de la administración Bush, de la administración Clinton, de la administración Bush, de Carter. Nos podemos ir tantas administraciones como quieran. Lo que es un hecho aquí es que hay una llamada del presidente de los Estados Unidos. Lo que es un hecho aquí es que hay una gran posibilidad de abuso del poder, y lo que es un hecho aquí es que se ha iniciado ya, que hay los suficientes elementos para iniciar el proceso de juicio político. Lo demás son especulaciones, lo demás es un sueño tan interesante como el que Ray tiene de ser presidente de Puerto Rico, porque no hay presidente de Puerto Rico. Entonces, creo que esto es un tema en donde nos tenemos que enfocar en los hechos. Se nos está acabando el tiempo. Brevemente, en menos de un minuto. ¿Quién sale perjudicado o más perjudicado, Trump o Biden? Empezamos contigo, Ray. Joe Biden salió perjudicado y tendrá que explicar por qué hizo una acción para defender a una compañía que trabaja a su hijo. Germán. Yo creo que sale perjudicado el pueblo de Estados Unidos y la campaña de reelección de Donald Trump. Gonzalo. Yo creo que sale perjudicado el presidente de Estados Unidos porque saldrán muchos elementos en su contra. Vamos a hacer una última pausa y volvemos. Muy rico, amplio el debate en esta reacción a la noticia en desarrollo. Le agradezco a Germán Trejo, analista demócrata, a Ray Cruz, analista
en Media Research Center, y a Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América. Hasta aquí Suma la Noticia. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.